A ver, ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar cómo es que sociedades enteras, millones de personas, se ponen de acuerdo en reglas que no están escritas en ningún lado? O sea, no hay un comité que lo decida, no hay un jefe que dé la orden, y sin embargo, de alguna forma, todos sabemos qué hacer. Bueno, ese es el rompecabezas fascinante en el que nos vamos a meter hoy. Pensemos en algo tan, pero tan simple como manejar un auto. En casi todo el mundo vamos por la derecha. Pero, ¿quién lo decidió? ¿En qué momento se pusieron todos de acuerdo? Y más importante, ¿por qué lo seguimos haciendo sin siquiera dudarlo? Bueno, esta pregunta, que parece de lo más común, es en realidad la puerta de entrada para entender algo mucho más grande sobre cómo funcionamos como sociedad. Bueno, la respuesta a todo esto está en una palabrita clave: convención. Y ojo, no es una ley, nadie nos va a multar si lo pensamos diferente. Es más bien un acuerdo silencioso, un patrón que seguimos porque, y esta es la clave, esperamos que los demás también lo sigan. Conducir por la derecha funciona porque todos confiamos en que el auto que viene de frente también va a ir por la derecha. Es un sistema que se alimenta y se sostiene a sí mismo. ¡Increíble! Ok, perfecto. Entonces ya entendimos por qué es una convención. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo llegamos a esos acuerdos? Porque no es que nos juntemos todos en una plaza a votar, ¿verdad? Y les adelanto que la respuesta no es tan obvia como parece. Y es que si nos ponemos a ver, las convenciones están por todos lados. A veces son tan parte de nuestra vida que ni cuenta nos damos. Por ejemplo, el hecho de que la mayoría almuerce más o menos a la misma hora. O algo tan fundamental como aceptar un pedazo de papel, un billete, como si tuviera valor real. Incluso tradiciones como quién suele proponer matrimonio. Todas estas son reglas no escritas que nos coordinan, que nos organizan, sin que nadie nos esté diciendo, haz esto. Entonces volvemos a la pregunta: si no hay un manual ni un jefe, ¿de dónde salen estas reglas? La respuesta más lógica, la que se nos viene a la cabeza primero, es, pues, que aprendemos viendo a los demás. Es simple, ¿no? Si vemos que la mayoría de la gente a nuestro alrededor hace algo de cierta forma, lo más seguro y fácil es hacer lo mismo, copiar. Este proceso de observar y adaptarnos es una fuerza potentísima para crear las normas que nos rigen. Esto tiene un nombre técnico. Los teóricos lo llaman juego adaptativo. Pero no nos imaginemos un análisis matemático súper complejo. Nada que ver. Es mucho más básico. La gente simplemente mira qué hicieron los demás hace poquito, qué les funcionó y lo imitan. Así de fácil. Es básicamente aprender sobre la marcha. Hasta aquí todo parece súper lógico y sencillo. Pero, como siempre, hay un pero. Aquí es donde la cosa se pone interesante y un poquito más complicada. Porque si nuestra única estrategia es copiar, podemos meternos en un problema muy serio. Pensemos, ¿qué pasa si copiar a la manada no nos lleva a ningún lado bueno? ¿Qué pasa si seguir a los demás nos mete en una especie de círculo vicioso, un bucle infinito donde nunca, jamás, llegamos a una regla clara y estable? Imaginen esta situación. Un grupo de personas puede quedar totalmente atrapado en un ciclo sin salida. Pongamos que hoy todos hacen la acción A. Bueno, resulta que la mejor respuesta a eso es hacer B, mañana. Ok, pero si al día siguiente todos hacen B, la mejor movida pasa a ser C. Y si todos hacen C, ¡zas! Volvemos al principio, a la A. Y así una y otra vez, sin que nunca se pongan de acuerdo en una sola regla. Y las consecuencias de esto son bastante serias. Tenemos dos escenarios, y ninguno es bueno. O la sociedad se queda pegada en una costumbre que no es la mejor, para nada, solo porque, bueno, fue la primera que apareció. O peor todavía, nunca se logra establecer una regla y la gente vive en una confusión permanente, un caos. Y justo aquí, cuando parece que no hay salida, es donde llega el giro de la trama, el momento clave de todo este análisis, porque la solución a este problema de quedarnos atascados viene del lugar más, pero más inesperado que se nos pueda ocurrir. A ver, ¿y si les dijera que la solución para encontrar el orden es precisamente cometer errores? Sí, así como lo oyen. El punto crucial es este. De vez en cuando, alguien hace algo diferente. A veces a propósito, experimentando, y otras veces, pues por puro error, se equivocó. Estas pequeñas perturbaciones, estos errores, son como un empujoncito que saca al sistema de su rutina. Lo sacuden y lo obligan a salirse de ese ciclo sin fin. Y al hacerlo, le abren la puerta para descubrir opciones nuevas, y quizá mucho mejores y más estables. Ok, esto nos lleva al gran final de la idea. Si los errores son los que nos sacan del apuro y nos dejan explorar, ¿cómo se decide al final cuál es la regla que se queda? Y aquí está el gran secreto.
La regla que sobrevive, la que se queda para siempre, no siempre es la más eficiente, ni la más justa, ni la más lógica. No, es la más resistente. Es la convención que aguanta más golpes, que puede soportar más errores de la gente sin venirse abajo. Para entenderlo mejor, usemos una metáfora que es genial. Imaginen que cada posible regla social es como un valle en un paisaje, ¿ok? Y nuestra sociedad es una canica, una bolita, que está descansando en uno de esos valles. Ahora, los errores, los experimentos, son como pequeños temblores que sacuden la tierra de vez en cuando. Si la canica está en un valle poquito profundo, cualquier temblorcito la va a sacar de ahí y la va a mandar a otro lado. Pero, si la canica está en un valle bien profundo, se necesita un terremoto tremendo para sacarla. Entonces, con el tiempo, después de miles de pequeños temblores, ¿dónde va a terminar la canica? Pues claro, en el valle más profundo de todos, el más estable. Bueno, este valle más profundo tiene un nombre técnico bastante intimidante: equilibrio estocásticamente estable. Suena súper complicado, lo sé, pero la idea detrás es muy simple. Es la regla social que a la larga va a ganar. ¿Por qué? Porque es la más fuerte, la más robusta, la que mejor aguanta los cambios y los errores. Y esta es la idea más importante de todas. La historia de cómo se forman nuestras reglas no es un camino de rosas hacia la perfección. No es que siempre elijamos lo mejor. Es más bien una historia de supervivencia, donde la resiliencia, la capacidad de resistir el cambio, es la característica que define a la regla ganadora. Justo como lo dice la fuente original de este análisis, estas perturbaciones, estos errores, no son un problema que hay que arreglar, son parte fundamental del motor. Entender que el ruido, que lo aleatorio, es parte del juego, nos cambia por completo la perspectiva sobre por qué nuestras sociedades son como son. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una para quedarse pensando. Todas esas reglas que damos por sentadas, desde cómo saludamos a alguien en la calle hasta nuestras instituciones económicas o políticas más complejas, ¿son de verdad las mejores que podríamos tener? ¿O son simplemente los valles más profundos de los que hasta ahora no hemos encontrado la forma de salir?